A todos nuestros hermanos que están viendo la transmisión, queremos recordarles que nuestro Dios es un Dios poderoso, todopoderoso, un Dios omnipresente, y el mismo Dios que está con nosotros en esta maravillosa noche también está al lado suyo. Y si usted se lo permite, hoy puede ser el día en el cual Jesucristo entre a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta noche. Y quiero invitarte en este momento que abras tu Biblia, que levantes tu Biblia, y si tienes a lo mejor un dispositivo móvil donde tienes la aplicación de tu Biblia, que la levantes, o por fe, levanta tu mano. Vamos a hacer una declaración de fe. Vamos a hacer una declaración de la palabra de Dios, y quiero invitarte que conmigo repitas esta palabra con voz fuerte, creyendo lo que estás diciendo. Levanta tu Biblia y di por favor con voz fuerte: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, y yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, hoy la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, acabas de escuchar el deseo, la declaración de nuestro corazón. Queremos que seas tú, Señor, el que nos hable. Pon la palabra certera y precisa en nuestra boca. No pongas palabras de más, pero tampoco palabras de menos. Lo justo, lo perfecto, lo que viene de tu voluntad, Señor, eso queremos hablar, y eso también queremos oír. Señor, creemos todo lo que está dicho en tu palabra, y creemos, Señor, que ha sido escrita para nosotros. Por lo tanto, Espíritu Santo de Dios, te decimos bienvenido a este lugar. Toma el control, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a comenzar con nuestra predicación de esta noche. Y mis queridos hermanos, este es el último año, es el último martes del año 2020. ¿Qué año, verdad? Todos van a recordar este año, y a lo mejor no lo van a recordar por las cosas correctas. Normalmente al final del año es muy común que las personas hacen un recuento, hacen una retrospección, un recuerdo de lo que han vivido a lo largo del año. Los fracasos vienen a la memoria, así también como los logros, las cosas que pasaron y que produjeron alegría. Pero también traemos a memoria aquellas cosas que produjeron tristeza, aquellas cosas que forjaron nuevas experiencias y que nos permitieron cambiar y ser transformados. No necesariamente todos cambian para bien. Algunos, las experiencias que les han tocado vivir, los han cambiado o los han transformado para mal. Y es que a final de cuentas, cada uno de nosotros somos la suma de todo lo vivido. Somos la suma de todas nuestras experiencias. No somos lo que deberíamos ser. No somos tampoco la suma de todo lo aprendido, sino de aquello que aprendimos y que pusimos en ese conocimiento acción. Muchas personas van a recordar este año, este 2020, pero no necesariamente lo van a recordar por las razones correctas. Sí, efectivamente, este fue un año que económicamente no les fue muy bien. Sí, efectivamente, este ha sido un año de muchas pérdidas y desastres a nivel mundial. Pero ¿cuántas personas podrán enfocarse en el momento de traer a memoria lo vivido, enfocarse de que a pesar de que ha sido uno de los peores años, la razón por la cual podemos tú y yo traer algo a memoria es porque estamos vivos, porque la gracia del Señor y su misericordia nos ha alcanzado? Sí, vamos, dáselo fuerte.
Sí, es verdad. A lo mejor algunas personas ya cerraron sus ojos para no abrirlos nuevamente, al menos en esta vida. Pero quiero que tú sepas que si tenían a Jesús en su corazón, por eso la importancia de nosotros predicar el mensaje de salvación y que pueda llegar a las naciones y a cuanto oído sea posible. Porque aquellas personas que murieron con Jesús en su corazón, déjame decirte, mi querida hermana, mi querido hermano, que están mejor que tú y que yo en este momento. Amén. Hay un pasaje que nuestro pastor estaba hablando y nos recordaba la porción de la escritura en unos mensajes pasados, que está en Salmos capítulo 90 verso 12. Y quiero invitarte que lo leamos todos juntos. Salmo capítulo 90 verso 12 dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabidurías. Es de sabios contar nuestros días, lo que ha ocurrido, lo que ha pasado. Pero el salmista dice: enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días, que al corazón traigamos sabiduría. Enséñanos a contarlos. Esto significa que hay otras maneras de contar de nuestros días que provoquen todo lo contrario de traer al corazón sabiduría, que provoquen necedad, que en vez de traer sabiduría al corazón traigan tristeza, provoquen amargura, que traigan rencor o fracaso. La memoria es una función de nuestro cerebro que nos permite adquirir, almacenar y recordar y retener información. Pero así como puede ser usada para el bien, para traer a nuestro corazón sabiduría, así de esa misma manera las personas pueden utilizarlos para recordar las cosas negativas, para no olvidar lo que aquella persona te hizo, para no olvidar ese comentario que te dañó lo más profundo de tu corazón. Nunca voy a olvidar lo que me hizo esa persona. Nunca voy a olvidar la injusticia que cometió mi jefe en el trabajo. Y ahí está latente ese recuerdo negativo. Y muchas veces tratamos de callar nuestra conciencia con esa famosa frase que dice: perdono, pero no qué, pero no olvido. Pero di conmigo: Señor, permite que mi memoria traiga a mi corazón sabiduría. Ahora quiero invitarte que le digas a la persona que está al lado tuyo: ¿y cómo le hago? Díselo. Ahora tú respóndeles: pues no me hables, presta atención a la prédica. El provecho correcto de la memoria en el ser humano, que trae al corazón sabiduría, es cuando lo utilizamos para acordarnos de Dios. Y obtenemos provecho cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Te voy a repetir esta frase: el provecho correcto de la memoria del ser humano, que trae sabiduría al corazón, es cuando utilizamos para acordarnos de Dios. Y obtenemos provecho cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Por eso, una de las cosas más importantes que Dios estableció y que debemos siempre mantener presente en nuestras memorias es no olvidarnos quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Razón por la cual esta prédica se titula: recuerda no olvidarte. Por eso en la cultura judía, una de las cosas más importantes por lo cual se aprende en la Torá, por lo cual se aprenden de memoria las escrituras, y desde temprana edad, es para no olvidarse quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en sus vidas. Hay una plegaria, hay una oración judía llamada el Shema, que es la instrucción de Dios para su pueblo, para no olvidarse quién es Él. El Shema es una de las plegarias judías más importantes
De hecho, es la primera oración que se les enseña a los niños que todavía están hablando. Fíjate que para ellos es más importante que en vez de que digan mamá o papá, ellos puedan comenzar a decir el Shema. Para ellos es muy importante. Esta oración del Shema lo dicen 2 veces al día. Una al levantarse, para que sea lo primero que venga a su memoria al levantarse, al comenzar el día. Y una al final del día, cuando cierran sus ojos listos para dormir, para que sea lo último que viene a su mente en el momento de descansar. Y esta oración también se dice cuando la gente está a punto de fallecer y está a punto de cerrar sus ojos para no volverlos a abrir en esta vida. Y ellos, antes de cerrar sus ojos y morir por morir, ellos recitan y declaran esta oración del Shema. Esta oración en hebreo comienza de la siguiente manera y dice así: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa en español: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la manera como se recita es con este simbolismo. Cuando se recita esta oración, se hace con los ojos tapados, para que nada a nuestro alrededor nos distraiga de poder escuchar la voz de Dios y poder escuchar la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Y a lo mejor, mi querido hermana, me podrás preguntar: oh, hermano, por cultura es bueno saber estas cosas, pero déjame decirte, por si no te has dado cuenta, no soy judío. Pero quiero que tú sepas que nosotros también como cristianos tiene algo especial que podamos entender esto. Fíjate, hubo una ocasión que Jesús le preguntó a los escribas: ¿cuál es el primer mandamiento? Y quiero invitarte a que vayas conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso del 28 al 31. Dice la palabra de Dios que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El mismo Jesús, mis queridos hermanos, le estaba dando al Shema la importancia que el mismo Dios le estaba dando a su pueblo. ¿Y cuál era esa importancia? Simple y sencillamente de no olvidarse de Jehová nuestro Dios, de no olvidarse quién es Él. Mis queridos hermanos, no se trata en sí de la oración, porque eso es algo que nos vuelque nuestro corazón para entender qué es lo que Dios quería decirnos. Y Él nos estaba diciendo: no te olvides quién soy yo, no te olvides lo que he hecho y lo que he hecho por ti. Hay una especial instrucción de no olvidarse de Dios, porque el hombre por naturaleza tiende a traer a memoria las cosas negativas, las cosas que causan dolor, las cosas que causan tristeza, pero se olvidan de lo bueno, se olvidan de lo que verdaderamente vale la pena recordar. Y el enemigo utiliza este descuido como un arma en nuestra contra. Porque un pueblo que no tiene memoria de lo que su Dios ha hecho, no tendrá la fe suficiente para creer lo que Dios va a hacer ahora y en el futuro. Te lo voy a repetir otra vez. Porque un pueblo que no tiene memoria de lo que ha hecho su Dios por ellos, no tendrá la fe suficiente para creer lo que Dios puede hacer ahora
y en el futuro. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y los libra de la esclavitud, de morir siendo esclavos, no solamente a ellos, sino a sus hijos y los hijos de sus hijos, para pasar a la tierra prometida. Pero antes de pasar a la tierra prometida era necesario pasar por el desierto. De Egipto pasan al desierto para después pasar a la tierra prometida. Era necesario pasar allí. Pero el pueblo de Israel, una vez que sale de Egipto, lo que pasa en el desierto es traer a memoria lo que había vivido en Egipto. En vez de acordarse de la bondad de Dios, en vez de acordarse de la libertad que Dios los había librado después de 400 años de esclavitud, ellos, en vez de enfocarse en eso, se enfocaron en que cuando tenían oportunidad de comer, comían con ajos y cebollas. En vez de enfocarse como Dios se mostró poderoso con 10 plagas en contra de Egipto para poder librarlos, cómo estuvo con ellos, cómo abrió el mar rojo y pudieron pasar en seco, cómo los libró de sus enemigos, cómo estuvo con columna de fuego en las noches para alumbrarlos y con una nube de día para que el sol no los fatigara. Pero no, ellos se acordaron de sus ajos y de sus cebollas en medio de la esclavitud. No traían a memoria lo que Dios había hecho. Y muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, no nos atrevemos a lo mejor a decirlo, pero ¿a poco no pasa que cuando estamos leyendo esos pasajes de la Escritura y nos topamos con porciones como esta, ¿a poco no pensamos qué terribles? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo que Dios había hecho? ¿Cómo pudieron? Y nos hacemos esos cuestionamientos. ¿Cómo pudieron enfocarse en eso? ¿Cómo pudieron, después de haber Dios visto cómo abre el mar y pasar su pie en seco, inmediatamente que Moisés sale un momento, dice, hay un dicho que dice que cuando el gato se va, los ratones hacen ¿qué? Fiesta. Se va Moisés a hablar con el Señor y de pronto cuando regresa el pueblo ya estaba adorando en pos de dioses ajenos. Y decimos, ¿cómo pudieron? Cuando la pregunta que realmente debemos hacernos en esta noche es, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos nosotros olvidarnos de lo que Dios ha hecho? ¿Cómo podemos olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado? Sí, hermano, es que estamos pasando por un desierto, pero antes eras esclavo. El desierto es un tiempo de prueba que te está preparando para el tiempo de la tierra prometida, que está preparándote para el cumplimiento de promesas, que está forjando tu carácter para que puedas no solamente entrar y poseer la tierra, sino permanecer en ella, que son necesarios en nuestra vida. Son necesarios los procesos, pero siendo libres, nuestra mente está en el mundo, está en el pecado. Es que antes cuando robaba me iba mejor. Es que antes cuando yo hacía lo incorrecto y tenía mi casa chica, lo que eso signifique, cuando yo tenía mi casa chica me sentía feliz. Cuando yo tenía mujeres me sentía más hombre. Recordando cuando ya Cristo te hizo libre, lo que había en tu pasada manera de vivir. Ahora, escucha esto. ¿Cómo podemos? Es la pregunta. Y fíjate, sí, en verdad 2020 ha sido un año difícil. Y a lo mejor este 2020 perdiste tu trabajo. Y es un tiempo donde a lo mejor dijiste, ¿dónde está Dios? Pero alguien llegó a la puerta de tu casa a tocar y decirte, tengo una despensa para ti, hermana. Tengo una despensa para ti, hermano. No sé por qué, pero estaba cocinando y me acordé de ti. Y quiero traerte este pastel, esta comida. Y en el momento de necesidad, allí estuvo Dios.
Estás viviendo a lo mejor un tiempo de desánimo, pero decidiste ese día prender la transmisión y ver a tu pastor predicar y diciéndote: no temas, no estás sola, no estás solo. Dios proveyó de palabra, Dios proveyó de sustento. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros cometemos el error de creer que la provisión solamente es económica, de creer que la provisión y la prosperidad solamente es económica. Pero déjame decirte, mi querida hermana, mi querido hermano, que la provisión de Dios son en todas las áreas de nuestra vida. Hay mucha gente pobre que lo único que tiene es dinero. Y hay mucha gente pobre que tampoco tienen dinero, porque les falta amor. Porque eso no tiene que, el dinero no te hace más feliz o más triste. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te da alegría? Jesús en tu corazón. La paz que puede producir una noche de descanso y tranquilidad y decir: Señor, yo confío en ti. Eso es una persona que está siendo prosperada. Dios proveyó sobrenaturalmente, mi querida hermana, mi querido hermano. Y yo quiero invitarte a que no le robemos lo sobrenatural a Dios, la gloria de lo sobrenatural a Dios en nuestras vidas. Sobrenatural no solamente es que hubieran bajado los ángeles a tocar la puerta de tu casa y decirte: el ángel Gabriel o el ángel Miguel, hemos escuchado el clamor y el Señor nos ha mandado para darte un alimento. ¿Eso es sobrenatural? Mi querida hermana, sí, por supuesto. Pero sobrenatural también es que el Señor te haya mandado a uno de sus hijos y te haya dicho: provee para esa casa, provee y entrega esa despensa, entrega esa palabra, entrega esa sanidad, ora por ellos. Y eso también es sobrenatural. Pero escucha esto, vamos, dáselo fuerte. Dice la palabra de Dios: creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a mis profetas y seréis ¿qué? Prosperados. 2021, escúchalo bien porque te lo quiero profetizar en esta noche. 2021 es un año donde vas a ver el cumplimiento de promesas. Es el año donde vas a ver cosecha. 2020 ha sido un año de siembra. Ha sido un año donde hemos visto fe. Es donde hemos visto milagros. Han estado allí presentes. Pero 2020 también ha sido un año de espera. Y para muchos ha sido un año de sembrar con lágrimas, pero irá sembrando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla. Pero el 2021 regresará con sus gavillas llenas. ¿Sabes qué es una gavilla? Es un atado de trigo que representa alimento, que representa fruto, que representa la semilla que fue plantada, esa semilla de fe, y que produjo y que multiplicó. Regresarás 2021 con regocijo y con la semilla, el fruto de la semilla. En el nombre de Jesús lo declaramos en este momento, en este lugar. Vamos, mis queridos hermanos, vamos a entrar en un año. Escucha bien, porque es el Espíritu de Dios que te está hablando en esta noche. Vamos a entrar en un año de cumplimiento de promesas. Vamos a entrar en un año de cumplimiento de promesas. Vamos a entrar en este año 2021 en un año de cumplimiento de promesas. Pero acuérdate de Jehová, tu Dios. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de cuál era el primer mandamiento, él recitó el Shema. Un mandamiento es aquel principio que debemos tomar no como un consejo, no como una sugerencia, sino como una orden para llevar a cabo.
Cuando le preguntaron por el gran mandamiento, él citó el Shema. Y la razón es porque la naturaleza del hombre es clamar a Dios cuando tiene necesidad, en tiempo de angustia. Pero cuando su necesidad se suple, es allí donde se olvida de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso del 4 al 12. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, este es el Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa insistencia de Dios, hablarla en todo tiempo, ¿sabes para qué era? Para no olvidarse de quién es Él. Vamos a pasar al verso 10, por favor. Y dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Verso 12 dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidar lo que Dios hizo contigo. Hay muchos de nosotros que comenzamos nuestra vida cristiana, y dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. No significa que nosotros seamos justos, pero Jesucristo nos ha justificado y en Él somos justos. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Y mientras más crecemos, eso es bueno porque es lo que Dios quiere. Pero ocurre que en nuestra naturaleza pecaminosa corremos el riesgo de olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Te acuerdas cómo estaba tu matrimonio? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estabas tú? A lo mejor económicamente no te iba mal. A lo mejor sí. A lo mejor estabas bien con la sociedad y con mucha gente alrededor tuyo, pero con un vacío y te sentías solo, con depresión, con ansiedad, con taquicardias, problemas con enfermedades. ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? Hay un dicho en el mundo que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hay muchos padres que crecieron con sus hijos pequeños y sus hijos crecieron en un hogar cristiano, pero no han conocido a tu Dios porque no se los has enseñado, porque tú tampoco te acuerdas de Él. Entonces, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando tus hijos crecen y dices: ¿por qué mi hijo es así si nació en cuna cristiana? Pero se te olvidó contarle de dónde Dios te sacó. No tengas miedo de decirle: Señor, el Señor hizo un milagro en mi vida. Yo era así, pero Él me cambió. Tú tienes que tener la oportunidad de poder aprender de esto. Por eso el Señor decía: y las repetirás a tus hijos, y las dirás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hoy en la mañana estaba preparando y checando los últimos detalles del tema, y ahí estaba mi hijo. Mi hijo, le decíamos: Elías, ve para allá. Y Elías da vueltas, y Elías entra, y Elías sale, y Elías está por todos lados. Y Elías, cuando sabe que voy a tener un tema, Elías
en vez que le digamos, Elías, deja tranquilo a tu papá porque está checando el tema, lo mismo le hace a su abuelo cuando está el abuelo preparando su tema. Y ahí está, Abito, ¿qué vas a preparar? Abuelito, ¿y de qué vas a hablar? Y Abito. Y lo mismo me hace a mí en la casa. Y me da gusto que él estaba ya sentado y estaba desayunando el día de hoy. Y Elías decía, bien papá, está buena esa prédica. Está aprendiendo. Y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te levantes en el camino a la cosa. Porque es la única manera que podemos asegurarnos que nuestra próxima generación no regrese a Egipto. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Fíjate de este detalle, mi querido hermano. Dios nos bendice a pesar de que sabe que hay un riesgo muy grande que en el momento que nuestras necesidades son suplidas, nosotros nos olvidemos de Él. Lo voy a repetir. Dios sabe que hay un riesgo muy grande que en el momento que nuestras necesidades son suplidas, nos olvidemos de Él. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, te lo voy a relatar nada más. Nos cuenta la historia cuando Jesús estaba yendo rumbo a Jerusalén y estaba entre Samaria y Galilea, y a su encuentro salieron 10 leprosos que cuando vieron a Jesús, fíjate, tuvieron la fe suficiente, lo reconocieron, sabían quién era Jesús, sabían quién era Él, y cuando se acercaron a Jesús le dijeron, maestro, sánanos, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los vio a los 10 leprosos, les dijo, vayan y preséntese al sacerdote. En la ley está escrito que cuando un leproso era sanado, él, para que pueda ser declarado sano y pueda integrarse al pueblo, si te das cuenta, decía, Jesús iba rumbo a Jerusalén y entre Samaria y Galilea, o sea, afuera de la ciudad, allí estaban esos leprosos que no podían unirse al pueblo. Pero la ley decía que cuando habían sido sanados, ellos tenían que presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote le diga, muy bien, puedes incorporarte de nuevo al pueblo. Fíjate que la Biblia dice que los leprosos no fueron sanos en ese momento, sino que fueron sanos rumbo mientras iban a ver al sacerdote. Ahora, fíjate que cuando estaban rumbo, tuvieron la fe, reconocieron a Jesús, reconocieron quién era Él, reconocieron que en Él había poder. Jesús les dice, vayan, y ellos obedecen, y en su obediencia hubo bendición. ¿Cuál fue la bendición? Su sanidad. Fueron sanos, pero en el momento que se dan cuenta de que están siendo sanados, dice la palabra de Dios que de los 10, solo uno regresó otra vez a darle gloria a Jesús. Y cuando Jesús se le presenta, dice la palabra de Dios que aquel leproso se arrodilló y besó a Jesús y le empezó a darle la gloria y darle las gracias. Jesús le dijo, a ver, un momento, ¿no fueron sanos 10? ¿No eran 10 leprosos y todos fueron sanos? ¿Por qué solamente regresó uno? Porque dice la Biblia, ¿dónde están los otros 9? La razón fue de que se olvidaron que una vez que la necesidad fue suplida, se olvidaron de Él. Pero solamente uno regresó, se acordó, recordó quién lo había sanado y regresó a darle la gloria, a darle las gracias y a adorarlo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado lo que nosotros hemos pedido? Y nosotros clamamos, Señor, yo clamo para que pueda entrar a esta universidad. Señor, ayúdame para que esta chica me haga caso, para que este chico me haga caso. Ayúdame, Señor, para poder conseguir este trabajo. Ayúdame, Señor, para que sea sano. Y clamamos, intercedemos, ayunamos. Pero en el momento que recibimos la bendición, ya no lo buscamos como lo buscamos cuando estábamos en angustia.
cuando estábamos en necesidad. Ahora escucha esto. La ilustración del pueblo de Israel en Egipto me gusta mucho, es de suma importancia porque nos permite comprender también el proceso que llevamos nosotros en nuestra vida cristiana. El proceso de pasar de Egipto al desierto y a la tierra prometida es un cuadro del proceso de la vida cristiana. Muchas veces pensamos que el tiempo de prueba solamente ocurre cuando estamos en el desierto, pero no es así, mis queridos hermanos. Debemos entender que la prueba nos permite evidenciar dónde está nuestro corazón. Ojo, la prueba no nos está revelando dónde está el corazón de Dios, porque el corazón de Dios está en el mismo lugar. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. ¿Dónde está el corazón de Dios? El corazón de Dios está dispuesto a amar. El corazón de Dios está dispuesto a perdonar. El corazón de Dios está dispuesto a salvar, a traer libertad, a traer perdón, a restaurar. Allí está el corazón de Dios. La prueba no nos revela a nosotros dónde está el corazón de Dios. La prueba revela dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra fe. Y el pueblo de Israel, a pesar de ser libres, su mente seguía esclava en Egipto. Muchos, a pesar de que hemos sido liberados, continúan su mente en el mundo. Egipto es un cuadro del mundo, es un cuadro de una vida pecaminosa, es un cuadro de una vida sin Cristo. En Egipto, en el mundo, el pueblo clama por Dios. Está angustiado, está enfermo, está necesitado. En Egipto, el pueblo clama. ¿Y sabes qué sucede? Dios oye y Dios salva. Dice, Dios le había dicho a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo y quiero que los vayas y los libertes. Le decía a Moisés: en Egipto tú clamas y el Señor oye y el Señor salva. Ahora escucha esto. Dios estuvo con el pueblo de Israel, pero para pasar a la tierra prometida el desierto es necesario. Pero fíjate, cuando el pueblo sale de Egipto y va al desierto, en el Egipto Dios hizo señales, prodigios, milagros. Pero cuando pasaron el tiempo de prueba, quiero hacerles una pregunta: ¿lo dejó de hacer el Señor? El Señor estuvo haciendo milagros en todo momento. En el desierto el Señor también está actuando, pero extrañamente el pueblo no lo ve. Están en el desierto y dicen: ¿dónde está Dios? Mientras están comiendo maná. Están en el desierto y dicen: ¿dónde está Dios? Mientras están comiendo un taquito de codornices. Están en el desierto y diciendo: ¿dónde está Dios? Mientras están tomando agua de la peña que está saliendo, agua, y dándole de beber y quitándole la sed. Y muchas veces nosotros estamos en el desierto y diciendo: estamos en un tiempo de prueba. Señor, ¿no ves que perecemos? ¿No ves? ¿Dónde estás? Haz memoria. Haz memoria. Dios en medio del desierto también estaba allá. Pero cuando llega el pueblo a la tierra prometida, cuando llega el cumplimiento de la promesa, si se nos olvida lo que Dios hizo y de dónde nos sacó, corremos el riesgo de no tener nuestro corazón alineado y la fe suficiente para creer a dónde nos llevará. Si te olvidas de dónde te sacó Dios y de lo que es capaz, entonces no tendrás la fe suficiente para creer en dónde te pondrá. Hay muchos aquí que Dios nos sacó del abismo más hondo, nos sacó del lodo y utilizó ese lodo, ese barro, para transformarnos, para cambiarnos.
En el momento que nosotros nos olvidamos de lo que Dios hace, le estamos permitiendo a Satanás y a nuestra carne que gane el territorio en nuestra mente, el cual debe estar ocupado en nuestra fe en Dios. Si nosotros nos olvidamos de lo que Dios hizo, le estamos dando a Satanás y a nuestra carne un lugar para que nosotros nos sintamos con soberbia, para que nosotros nos sintamos con orgullo y diciendo: bueno, si es cierto, Dios me ayudó a entrar a mi universidad, pero yo estudié, pero yo, ¿quién te da la vida, mi querida hermana, mi querido hermano? Y es verdad, Dios me ayudó para entrar a este trabajo, pero yo he estado trabajando. ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da el aliento? Ese ha sido nuestro Dios. Si se nos olvida lo que Dios hace, entonces nuestra mente la está ocupando nuestra carne y no está ocupada por nuestra fe. Si se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Las sillas podrán en este momento cambiar de lugar, pero yo no olvido el día que yo llegué a la iglesia y donde estaba sentado. Yo no estaba sentado en los primeros lugares. Yo no pertenecía a la familia pastoral. Es un privilegio, una responsabilidad. Pero yo no llegué así. No llegué así. Yo no llegué en un estado conveniente. Yo recibí a Cristo a la edad de los 8 años. Y de los 8 a los 15 yo asistía a una iglesia y conocía de Dios. Pero un día, escucha bien esto, mi hermano, porque tengo la responsabilidad de decírtelo. Pero un día dijimos en la casa: vamos siempre a la iglesia. Domingo, el otro día que hay que ir a la iglesia entre semana, estamos en cursos, estamos en esto. Un día vamos a faltar y este domingo no vamos a ir. Bueno, y ese día quiero decirte que nosotros nos sentimos: ay, vamos a descansar. ¿Descansar de Dios? ¿A poco Él se descansa de bendecirnos? Pero ese día dijimos todos: vamos a descansar. Y ese día, al siguiente semana, dijimos: no vamos a ir. La verdad, estuvo el trabajo, me duele la espalda. Y nosotros estábamos: no, papá, no vayamos. No, mamá, no. Y al siguiente semana fue más fácil decir no que decir sí. Y esas semanas se convirtieron en años, a tal punto de que tú ves al cielo ahorita y dices: Dios. Tú ves, pasas por la calle y está: qué bonito, Aaron, Dios. Y todo te recuerda a lo mejor ahorita a Dios. Pero yo en ese momento literal podía pasar todo y yo no me acordaba de Él. Pero si me preguntaban: oye, ¿y tú de qué religión eres? Yo decía: soy cristiano, pero no ejerzo, como si fuera una profesión. Para mí fue una religión. Yo no tenía esa relación ya con Dios. Y mi vida fue de decadencia en decadencia, en decadencia, en decadencia, en decadencia. Me olvidé de Dios y me olvidé completamente. Llego yo acá a la iglesia y yo recuerdo perfectamente que estando aquí, Dios empezó a hablar. Y: pastor, usted fue un instrumento. Y decía Israel, porque antes cuando llegaba una persona nueva, decía: llegó una persona nueva, ¿cómo se llama? Se llama Israel Medina. O Israel, ponte de pie, por favor. Bienvenido. ¿Cómo le decimos a Israel? Bienvenido, que Dios les bendiga. Y así yo estaba de pie. Y yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba allá, dijo el pastor: Israel, si tú le crees, Israel, dijo así: si tú crees a Dios, Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Créele.
Yo recuerdo perfectamente ese día y no se me olvida. Porque en el momento que siento que mi corazón está diciendo: ay, qué bien canta, no se te olvide que yo soy tu Dios y que todo lo bueno que puedes tener es por mí. El acordarte de Dios genera tiene un balance para no dejar que la carne ni Satanás ocupe un lugar que no le pertenece. Porque nosotros fuimos llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Yo recuerdo que en la alabanza esa mañana cantaron una canción que dice así: fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. No tenemos cómo pagar lo que has hecho por nosotros, y hoy nos acercamos a ti a reconocerte como lo que eres, nuestro Salvador, el que ha sacado del hoyo nuestra vida, el que corona con favor y misericordia, aquel que nos hace levantar nuestras manos, aquel que nos hace confiar nuevamente, aquel que es nuestra gloria, aquel que levanta nuestra cabeza, aquel que nos defiende como a la niña de sus ojos, aquel que ayuda y que sostiene y que perdona. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toma por un momento tu lugar. Estamos a punto de terminar la introducción. Todavía nos falta el mensaje. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Imita la fe de aquellos que creen lo que Dios es capaz de hacer.
te voy a dar un ejemplo en el cual tú y yo estamos involucrados. Y es la fe de mi pastor. Me encanta cuando él está compartiendo la palabra con esa pasión y que nos dice: cree, porque al que cree todo le es posible. ¿Sabes cuál es una de las cosas que siempre nos ha encargado aquellas personas que nos subimos en este lugar? Que cuando nosotros estemos predicando un mensaje, prediquemos con integridad la palabra de Dios y creamos que el mensaje no venga de aquí para con la gente, sino que sea nuestro Dios el que esté predicando ese mensaje a nuestra vida. Y quiero decirte que la integridad de su fe lo respalda. Y creo que no tengo que convencerte de eso, porque por algo es tu pastor. Hace muchos años yo le preguntaba, y estábamos allá, grupo de gente, y estábamos en una comida, y decía: pastor, ¿cómo pasamos esa transición de lo que está escrito a lo que es real, lo que es verdad? Dice la palabra de Dios: pondrá las manos en los enfermos y sanará. Y pastor, usted lo predica, pero cuando usted predica esto, la gente sana, la gente se libera. Usted es un evangelista por excelencia. La gente se salva. ¿Cómo pasamos esa transición de lo que está escrito allá, que sea algo que estemos nosotros? ¿Cómo hacemos eso? De religión, relación. Y recuerdo que en ese momento él nos dijo: le creí a Dios. Le creí a Dios que debía haber algo más que ser un simple miembro, un simple asistente de un domingo a la iglesia. Le creí a Dios que debía haber algo más que religión. Le creí a Dios que debía haber algo más que principios. Que el evangelio de Dios, la buena noticia, es salvación para aquel que está condenado y que es pecador, pero que puede ser salvo y tener la vida eterna. Pero que el evangelio completo es más que eso, que podemos también nosotros en la tierra de los vivientes vivir una vida bendecida, prosperada y en victoria. Le creí a Dios por eso, que podíamos acceder a los tesoros de nuestro Dios, porque nos ha hecho coherederos del reino de los cielos. Le creí a Dios que podemos en su nombre ser sanos, ser libres, ser restauradas. Y aquella vida que no tenía nada, de la nada Dios poder hacer un todo. Le creí a Dios. Y por eso, pastor, lo honro por su fe. Lo honro porque su fe nos ha impactado a nosotros, y el fruto de esa fe ha ambicionado nuestras vidas para creer lo que Dios es capaz de hacer, y que para Él no hay imposibles. Hace unos días estaba hablando con una hermana y me decía: Israel, quiero darle gracias a Dios, te quiero contar un testimonio, me decía, y que ella me permitió compartirlo con ustedes en esta noche. Y me decía: quiero que tú sepas que tengo mi marido por 25 años, escucha bien, por 25 años estuvo luchando con la atadura del alcoholismo. 25 años tomando. Y yo vengo orando por él desde antes de que sea mi marido. Más de 17 años orando para que él pueda ser libre de esa atadura del alcoholismo. Nada lo hacía dejarlo. Pero ¿sabes qué? Este 2020, en enero del 2020, yo recuerdo perfecto que en mi sobre puse semilla de fe y sembré para que él dejara el alcoholismo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Vino la pandemia. Yo creo que la gente ya sabe por dónde voy. Viene la cuarentena y hay una ley, ¿cómo se llama? Si la saben. La ley seca. Y no había de dónde conseguir. Lo que pasó es de que de ese momento
comenzó a él decir: bueno, Señor, esta es una señal. Y aquí se acaba. 25 años de alcoholismo. Él había recibido a Cristo hace poco, y en los últimos encuentros asistió. Y en esos encuentros estaba tomando decisiones, pero había una que otra que no podía. Pero en ese momento comienza. ¿Cuánto tiempo llevamos de pandemia? ¿10 meses? ¿9 meses? 9 meses sin probar una gota de alcohol. 25 años. No sé si te puedes dar cuenta de esto. ¿Sabes qué? Escucha. Ahora no hay ley seca. Bueno, cuando se acabe, bueno, ya se acabó, pero el milagro ya está hecho. Fíjate esto. 2020, mucha gente lo va a recordar por la pandemia, pero ellos pueden recordar el 2020 como el año del milagro. Tú decides en qué enfocarte. Hace unos meses también estaba atendiendo a una hermana aquí que venía voluntariamente a entregar los miércoles sus diezmos y sus ofrendas. Y decía: hermano, quiero contarte un testimonio. Y con esto ya empiezo a cerrar. Quiero contarte un testimonio. Cuando comenzó la pandemia, yo perdí mi trabajo. Me sacaron del lugar donde yo trabajaba. Y yo le dije: Señor, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar si yo solamente sé coser? Solo sé costurar. Para poder salir a la calle era necesario ponerse un cubrebocas, pero yo ni tenía para el cubrebocas. Entonces lo que hice fue empezar a coser mi cubrebocas, y me quedó bien. Entonces me empecé a investigar y todo, que con doble capa, que tricapa, y me decía la hermana, y que le ponían la capa y de Superman, de todo. Y de pronto lo empecé a vender. Y Señor, ¿qué voy a hacer? Y sentí como Dios me dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué sabes hacer? Solo sé coser. Y me puse a coser cubrebocas. Y mi hermano me está yendo muy bien. Estaba ya acordándose de quién había venido esa bendición, y estaba entregando sus diezmos y sus ofrendas. Yo no sé, yo sé que a lo mejor allá en casa, o a lo mejor acá, te has preguntado: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Dios te está trayendo a memoria esta palabra, lo mismo que le dijo a Moisés. Moisés, Dios le había dado un propósito, le había dado un llamado, y le había dicho: tú vas a liberar a mi pueblo de Egipto. Pero Moisés dijo: yo no tengo nada. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara, con esa vara harás proezas. Y hoy vengo a declarar sobre tu vida, y sobre todas aquellas personas que están viendo por internet, yo vengo a declarar sobre sus vidas que con lo que tienes en tu mano, Dios lo va a utilizar para hacer milagros, para hacer proezas, para traer provisión sobrenatural sobre tu vida, sobre tu familia, y vas a salir adelante. Pero cree y acuérdate de Jehová tu Dios, que te está dando esta palabra para que seas bendecido. Y cuando lo seas, no te olvides quién fue el que te habló. Esta noche quisiera hacer un llamado a salvación para todas aquellas personas que están escuchando este mensaje de fe y están escuchando que Dios quiere que nuestra fe crezca, que quiere que no nos olvidemos de Él. Dios quiere bendecir tu vida y quiere regalarte la vida eterna, y quiere darte seguridad que si en este momento tú cierras tus ojos para nunca más abrirlo en esta tierra, tú puedas tener la seguridad que cuando los abras estarás en la presencia del todopoderoso Dios. Dice la palabra de Dios que la paga de pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy el Señor quiere darte un regalo que es la vida eterna y la seguridad de que no seremos condenados. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vida diferente espera a aquella persona que tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Qué cosas no podías hacer? Dice la palabra de Dios que con Cristo todo lo podemos, porque es aquel que nos fortalece. Para que esto sea una verdad en tu vida y no solamente sea una cosa que te sabes de memoria, primero tiene que estar Jesús en tu corazón. Y si tú quieres aceptarlo en esta noche, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagas conmigo una oración. ¿Amén? Repite por favor después de mí. Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies de toda maldad. Te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida a ti y a la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quisiera preguntarles si alguien aquí nos está visitando por primera, segunda o tercera ocasión y que esta es la primera vez que hace esta oración. Si ese es tu caso y acabas de aceptar a Jesús en tu corazón, quiero invitarte que levantes tu mano. Me gustaría ver si alguien en este lugar ha aceptado a Cristo en su corazón, o a lo mejor allá en sus hogares alguien ha aceptado a Cristo en su corazón. Levanta tu mano. Si tú allí en casa aceptaste a Cristo en tu corazón, en estos momentos a través del usuario oficial de Mijes está saliendo un link que te llevará a un formulario en el cual pedimos que llenes tus datos y pronto nos pondremos en contacto contigo para ayudarte en tu crecimiento de la vida cristiana, y no solamente puedas conocer un poco de Jesús, sino conozcas el plan completo que Dios tiene para tu vida. Así que si acabas de recibir a Cristo, por favor llena este formulario y a la brevedad posible nos pondremos en contacto contigo. Muy bien, mis queridos hermanos, la razón por la cual Dios constantemente nos recuerda quién es Él es para que no se nos olvide que ante cualquier circunstancia y ante cualquier problema podemos recurrir a Él. Acuérdate cómo llegaste a los pies de Cristo. Fíjate que a lo mejor cuando llegaste a los pies de Cristo, muchos gigantes fueron cayendo uno a uno, pero a lo mejor en este momento se han levantado otros gigantes. La razón por la cual Dios quiere que no te olvides de Él es para que recuerdes que así como te ayudó en el pasado, Él sigue siendo capaz para poder ayudarte el día de hoy. Quiero invitarte a que te pongas de pie. El Señor me hablaba mientras hacíamos este tema y me decía: quiero hacer milagros en mi pueblo y quiero derramar sanidad, prosperidad, restauración, cancelación de deudas. Quiero hacer proezas en medio de mi pueblo. Pero para eso tú tienes que, en este momento yo te invito a que tú cierres tus ojos y recuerdes quién es Él, lo que ha hecho contigo, y que tu fe crezca, que nuestro Dios es capaz de hacerlo. Si lo hizo antes, Él sigue teniendo el poder para hacerlo hoy. Yo te invito a que mientras estamos cantando esta canción, tu fe crezca y recibas en el nombre de Jesús el milagro que tú necesitas hoy. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz
de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Otra vez Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Recibe tu sanidad, recibe tu liberación, recibe tu provisión sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Dios es capaz. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que todo cáncer, tumores, quistes, esterilidad se van fuera en el nombre de Jesús. Que la provisión sobrenatural llega a tu vida, que esa idea, que esa palabra de aliento que necesitabas, que toda persona oprimida y deprimida en este momento, un óleo de alegría viene sobre su vida, y viene la alegría del Señor y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre tu vida nueva fuerza, declaro sobre tu vida un nuevo ánimo, un nuevo aliento que te permite no solamente subsistir un día a día, sino que da propósito y aliento para cada día y para dar a otras personas. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que sueños vuelven a resucitar, porque nuestro Dios es capaz de hacer las cosas imposibles posibles. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy nos comprometemos a acordarnos siempre de nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén, amén. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Estamos despedidos.